Imagina un tiempo donde la esperanza ardía en el corazón de Israel, esperando la llegada del Mesías, un libertador que los salvaría del yugo romano. En esta historia hablaremos sobre el por qué rechazaron a Jesús como el Mesías por muchos judíos de su época. Este es un tema complejo y multifacético, influenciado por expectativas mesiánicas, respuestas a su comportamiento y enseñanzas, y las repercusiones de su ministerio. A continuación, se exploran estos aspectos con citas bíblicas pertinentes y una reflexión sobre el impacto y la relevancia de Jesús en su tiempo. Los judíos del tiempo de Jesús esperaban un Mesías que fuera un líder político y militar, alguien que restauraría el reino de Israel y los liberaría del dominio romano. Esta expectativa se basaba en profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un rey descendiente de David que gobernaría con justicia y poder. Por ejemplo, Jeremías 23 en 5-6, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra». Para los judíos el comportamiento y enseñanzas de Jesús no cumplió con estas expectativas de manera directa. En lugar de liderar una revolución contra los romanos, predicaba sobre un reino de Dios espiritual, caracterizado por el amor, el perdón y la humildad. Sus enseñanzas a menudo contradecían las tradiciones religiosas establecidas y desafiaban la autoridad de los líderes religiosos. Mateo 5 en 3-12 dice, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». Mateo 9:10 de la mañana -13, «Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos, mas oíd y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento». Los líderes religiosos judíos, como los fariseos y saduceos, veían a Jesús como una amenaza a su autoridad y al orden religioso establecido. Sus acciones, como sanar en el día de reposo y perdonar pecados, eran vistas como violaciones de la ley mosaica y actos de blasfemia. Mateo 12 en 1-2, «En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, «He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Marcos 2 en 5-7, «Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? La crucifixión de Jesús fue vista por muchos como la confirmación de que no podía ser el Mesías. Según la ley judía, el ser colgado de un árbol era una señal de estar maldito por Dios, Deuteronomio 9:23 de la noche. La crucifixión, un castigo romano reservado para criminales y rebeldes, reforzaba esta percepción negativa. Deuteronomio 9:23 de la noche, «Su cuerpo no permanecerá toda la noche en el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad». Gálatas 3:13 de la mañana, «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero». Jesús tuvo un impacto significativo y controversial, atraía grandes multitudes, lo que demostraba su influencia, pero también suscitaba temor entre las autoridades religiosas y romanas. Su entrada triunfal en Jerusalén, aclamado como el Hijo de David, aumentó las tensiones. Juan 12:12 del día -13, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». El rechazo de Jesús como el Mesías por muchos judíos no fue simplemente un rechazo a un individuo, sino a una interpretación del mesianismo que difería radicalmente de las expectativas populares y tradicionales. Jesús ofreció una visión del reino de Dios que desafiaba las estructuras de poder y las convenciones religiosas de su tiempo. Su enfoque en la justicia social, el amor inclusivo y el reino espiritual contrastaba con el deseo de una liberación política y militar. Esta tensión entre expectativas y realidad continúa siendo un tema de reflexión. La figura de Jesús provocó y sigue provocando debates sobre la naturaleza del liderazgo, la justicia y la espiritualidad.
Su rechazo por muchos de sus contemporáneos resalta cómo las expectativas culturales y religiosas pueden influir en la aceptación de nuevos movimientos y líderes.